Listo. Vamos a empezar a grabar la clase, entonces hoy vamos a hablar de la literatura del romanticismo. Es la clase número 3. La primera temática que abordamos fue el neoclasicismo en Latinoamérica, la literatura de la independencia, ¿no? Y ahora estamos viendo el romanticismo en Latinoamérica, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir, le voy a pedir el favor a Luisa que comparta sus diapositivas. Profe, tienes que habilitar la función. Ya te habilité. ¿Listo? ¿Ahí ven? Sí, ya estamos viendo ese color, me gusta mucho esa imagen. Bueno, la primera, por favor. Listo, cuando hablamos de búsqueda de una identidad nacional y literaria, ¿a qué se refiere, Luis? Nos hablan de que el romanticismo, o sea, primero, obviamente, pues inició en Europa y que llegó a América. Y entonces, ahí, cuando llegó a América, el romanticismo como tuvo un papel muy grande por lo que se estaban formando las naciones y las personas, o sea, como que se estaba buscando un sentimiento de independencia. Entonces los autores lo que hacían era como narrar su punto de vista frente a su entorno, al mundo en el que estaban, y también hacían uso de otros tipos de literatura como el realismo, que les ayudaba a detallar de una manera más profunda su entorno, los personajes y todo eso. Ok, perfecto. Entonces, después de la formación de los estados, sacamos a España de Latinoamérica, necesitamos crear nuevas naciones, que no es una tarea para nada fácil, porque la creación de las naciones implica, bueno, ¿y con qué vamos a construir naciones? Y los que hacían las leyes, los que gobernaban, los que eran los españoles. Y ahora lo vamos a hacer nosotros como apropiándonos de nuestro lugar de pertenencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Crear un sentido de identidad. Ya no necesito deberle mi fidelidad al rey, porque recuerden que llevaban 3 siglos diciéndome que tenía que deberle la fidelidad al rey, sino que ahora tengo que deberle la fidelidad a mi nación. Tengo que querer a mi patria para ayudar a construirlo. Entonces, ese sentimiento de nacionalismo lo va a crear precisamente el romanticismo. Entonces, ¿qué pasa con el romanticismo en Latinoamérica, Doris? El romanticismo latinoamericano se caracterizó por tener un fuerte nacionalismo, querer manifestar lo que querían para sus naciones, y se hace una inclusión de personajes que no se habían visto antes, como los campesinos y los indígenas, y hay una exaltación de la subjetividad frente al mundo y los sentimientos que éste les generan. Ok, decíamos que ¿qué es la subjetividad? Es el punto de vista de la persona, como la persona ve las cosas. Atravesada por sus formas de conciencia. Ok, perfecto. Vamos con otros protagonistas del romanticismo. Entonces está Manuel Acuña. ¿Me habla de Manuel Acuña, por favor, Juan David Pérez? Señora. ¿Me hablas de Manuel Acuña, por favor? Ya te había hablado de Sí, él, si no pero estoy mal. sí, Juan David, por favor, vuelve a hablar de Manuel Acuña. Ok. Manuel Acuña fue un poeta mexicano. Su obra se centra en la expresión del estado de ánimo extremo, y sus obras más importantes fueron El Nocturno, Resignación. Espérame, ¿cómo así que, discúlpame, cómo así que la expresión del ánimo, del estado de ánimo extremo? ¿Cómo decirle? Pues, a ver, cuando se lleva a un extremo cierto sentimiento. Que ahí de hecho lo dicen de manera Dice la concreta. ¿Cuál es el? desesperación. Ah, ok. La desesperación va a ser un sentimiento extremo que va a caracterizar la obra de Manuel Acuña, ¿no? Listo, termina, por favor. ¿Las obras? Ya las dije, profe. ¿Las puedes repetir, por favor?
Bueno, resignación, nocturno, misterio y ausencia de olvido. Ok, bien. José Mármol. De José Mármol me puede hablar Isabela Salcedo. Ok. Em, José Mármol fue un periodista y político, el cual fue perseguido por sus ideales contrarios al régimen, y pues en su novela se puede encontrar plasmada la compleja situación de la época mediante mediante la historia de amor. Y pues, sí, también nos narra pues el personaje principal para la cultura de Argentina, que era como el gaucho, en el cual también nos representa como la explotación laboral y las injusticias de la política segregatoria de la época. Ok. José Hernández, me habla de José Hernández, David. Bueno, nos dicen que este fue un militar que defendió el federalismo. Pues él empezó a escribir como cuando estaba en la Armada y empezó con periódicos pues, locales, y en estos como que defendía su postura política. Nos hablan que también uno de sus, o si no ser el poema más importante de él, fue que se llama El Gaucho Martín Fierro, que habla como sobre la vida de un personaje como muy cultural de Argentina, y nos hablan sobre que tenía como que sufría de explotación laboral y tenía injusticias políticas. Ok, perfecto. Y de Esteban Echeverría, Iván, por favor. Esteban Echeverría fue el primer autor en Echeverría. introducir la estética romántica en Argentina con su obra Elvira o La novia de plata, y escribir el primer relato argentino titulado El Matadero, en la que describía situaciones escabrosas y violentas, y pues esta misma obra tenía el fin de hacer una crítica hacia el gobierno Juan Manuel de Rosas. En muchas de sus obras o de sus poemas habitaban las ideas que pensaba y una gran parte del desarrollo de su vida. Ok, perfecto. Listo. De el modelo europeo y su adecuación en América, Isabel Hernández. Bueno, en el modelo europeo nos dicen que generó cambios en la literatura, en la música y en la pintura. Además de que como el neoclásico a los artistas les impedía mucho, ya que para ellos, como el neoclásico retomaba pues lo de la antigua Grecia, para ellos eran muy estrictos. Entonces el romanticismo le permitió, o sea, más libertad en el sentido de que no había fronteras entre un género y otro. Además, que dicen que el romanticismo coexistió a la vez que el realismo y el naturalismo. Ok, aquí vemos que el movimiento romántico nace en Alemania en 1770 y que se va a extender por el resto de Europa. Digamos que yo les decía que es muy importante, ya ustedes lo van a ver en filosofía, el romanticismo surge como respuesta al racionalismo exacerbado de Immanuel Kant, ¿sí? Cuando vean Kant, ya ustedes tienen una noción de la modernidad, ¿no? Que la modernidad es razón, y frente a esa razón, Alemania se pronuncia y genera un movimiento literario que es el romanticismo. Por eso es tan importante y por eso quiero que lo pensemos tanto. Bueno, el yo romántico, un individuo conflictivo. ¿Qué nos dice ahí, Sofía? Bueno, del yo romántico nos hablan de que se desarrolla a partir de la exaltación de lo subjetivo, que el mundo para el artista romántico era negativo y siempre anhela como un mundo ideal para él, un mundo perfecto básicamente. Nos hablan también de que de esta manera el romanticismo reivindica la imaginación, el sueño, sentimientos, y los hace como formas para comprender la realidad después del autor. Y también nos dicen que el romanticismo propone una visión del mundo caracterizada por una exaltación de la subjetividad. Ok, perfecto. Muy bien, Isabel. Sofía. Bueno, vamos con la escritura romántica y la creación de identidad latinoamericana. Isabela Salcedo.
Ah, ok, pues acá nos dicen que en Latinoamérica el movimiento llegó rápidamente y pues este se combinó con los rasgos revolucionarios que se presentaban y pues también ayudó como a la creación de los estados latinoamericanos como en dos formas. Primero, cuando usaron la sensibilidad y el lenguaje expresivo para describir la persona y las costumbres de la gente y la otra fue cuando en las obras ponían sus ideales y pues nuevos caminos de modernización o afianzamiento del Estado, lo cual ayudó a la creación. Ok, perfecto. Bueno, los géneros del romanticismo como tal. Samuel Pulido. ¿Samuel está? Sí, señora, pero si no te alcancé a escuchar. Ok, de los géneros del romanticismo. Ah, los temas. Ah, los géneros. Ajá, géneros. Ah, primero nos dicen que generalmente tenían temas artísticos y políticos, y pues entonces que era los temas, los géneros eran tres: el cuento, la novela y la poesía. Ujú, Que en el cuento pues generalmente se escribían, era como, se podían clasificar como en costumbrista, pues ujú. porque terminaban como ambientando a las tradiciones que eran de esa época. En la novela pues se exaltaba todo, la naturaleza y todo eso. Y pues también abarcaba temas de la situación política de ese momento y de la cultura popular. Y la Ujú. poesía, que era más romántica y melancólica, entonces trataba más de los temas sociales, como la explotación, pues tocaban temas más de la conquista y todo eso también, entonces de la explotación y todo eso. Ok, perfecto, muy bien. Silvia, por favor, ¿me hablas de los temas del romanticismo? Bueno, los temas del romanticismo nos hablan del amor y la muerte, la historia, la naturaleza y los latinoamericanos. Del amor y la muerte nos habla de, bueno, de historias, pues, como le dice, de amor, que son trágicas y están protagonizadas por personas pues, representativas de sectores sociales que son diferentes. Y nos dice que las razones que separan pues, a las parejas, o estas pueden ser sociales, económicas o políticas, y que la desventura amorosa sirve para describir los problemas sociales pues, de este momento. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que aquí podemos dejar de compartir la pantalla. Luisa, quiero que enciendan las cámaras y verlos un momentico, porque me gustaría hacer una reflexión, una pregunta. ¿Por qué, o sea, qué notaron en común en los autores representativos del romanticismo? ¿Qué dice Juan David Pérez? ¿Hay algo en común en los autores representativos del romanticismo? Pues, mm, no sé, profe. Si ustedes leyeron juiciosamente, ¿no? Cuidadosamente las biografías y ven qué caracteriza a un personaje romántico del siglo XIX, a esos escritores. ¿Quién me puede decir? ¿Puedo yo? Sí, Luisa. Pues yo creo que pues podemos notar que en todos nos decían como que hacían mucho uso del amor y la muerte y todos tienen esa característica que relacionan como el amor y la muerte para, o sea, como una historia que cubre lo que ellos están tratando de criticar de la política y la sociedad en ese momento. ¿Sí me entiendes? Excelente, oye. Bueno, hoy me tienes, pero hoy te vas a ganar un 5, Luisa, porque hiciste unas diapositivas muy buenas y estás haciendo unos análisis muy chéveres. Claro, o sea, justamente ese es el punto al que yo quería llegar. O sea, pensemos en que el romántico piensa en el amor y la muerte, ¿cierto? O sea, el amor y la muerte son sentimientos que están al extremo. Ustedes se han enamorado, ¿sí? O han sentido que gusto por alguien, cariño por alguien.
¿sí? O han sentido que alguien los desestabiliza, que ustedes dicen, no, pero esta persona que yo quiero, ese sentimiento no es fácil de expresar. Cuando uno quiere a alguien, uno dice, bueno, ¿y cómo hago yo para cómo hago yo para decirle a una niña o a un niño que me gusta? ¿Sí? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo que me hizo falta verlo en la clase? ¿Cómo le digo que esos sentimientos son totalmente normales porque somos seres humanos y sentimos, ¿cierto? El problema es cómo los expresamos, ¿sí? Ahora, la muerte. Algunos de ustedes pero pues no tienen que responderme, pero si se les ha muerto alguien cercano que ustedes quieran mucho, han visto la muerte, ¿cómo expresa uno el dolor de la muerte? ¿Sí? Tanto el dolor de que tú quieras mucho a alguien, como el dolor de que alguien que tú quieras mucho muera. Si ustedes se ponen a pensar, imagínate donde mi padre o mi madre murieron, ¿sí? Las personas que ustedes piensen en la persona que más quieren que murieron, que es una realidad. En algún momento seguramente pasará, no sabemos cuándo, pero y ojalá que no sea pronto. ¿Cómo se puede sentir uno? ¿Y cómo expresa uno ese sentimiento? Pues los románticos por eso es que escriben sobre todo sobre esos dos sentimientos tan intensos. Pero entonces el último elemento que falta engranar ahí es, si ustedes se dan cuenta, tal y como lo dijo Luisa, casi todos tienen una vida política fuerte, ¿sí? El uno se va al exilio, el otro está peleando con el gobierno de su época, ¿sí? Entonces no solo hacen poesías de amor, y porque siempre como que te dicen un romántico es el que hace poesías de amor y de la muerte, no solamente eso, sino que la mayoría son militantes políticos. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa relación entre esos personajes que se apasionan tanto por el amor, por la muerte, que escriben de esa manera y que al mismo tiempo generan una militancia política en las naciones de su época? ¿Quién me puede decir eso? Tal vez porque tratan de corregir la idea del sentimiento nacionalista, para así decirlo, como que no esperan que después de tantas guerras, de tantas luchas, de tantas muertes, ¿no? Como que, principalmente como que la idea de buscar una nueva América conforme a que cada país sea como sentimiento de nación y que cada uno como que represente lo que fue todas esas luchas, pero pues ahí como que se han dicho varias corrupciones políticas, entonces como que buscaban eso, como que representar eh, cómo sería una verdadera América, ¿no? Ideales. Por eso, exacto, perfecto. Muy Exacto. bien, Iván. Exacto. Ese es el punto, ¿no? O sea, el romántico es idealista. Y ser idealista significa eso. Yo quiero vivir en un país mejor. Yo quiero construir una nación diferente. Y eso necesariamente lo va a llevar a realizar una militancia política y por lo tanto un enfrentarse con los gobiernos de su época que, como lo dice muy bien Iván, de pronto no están correspondiendo a esos ideales. Entonces, cuando hablamos de idealismo, exaltación del yo, del sentimiento, además, pensemos que son personajes muy pasionales. Cuando tú eres pasional, tú peleas por lo que quieres, sea una persona, sea un sueño, sea lo que sea. Son personajes muy pasionales. Entonces, en su escritura se va a ver reflejado en la manera como describen el mundo, como describen lo que sienten, como también en su vida pública, ¿sí? Lo que van a hacer frente a sus actuaciones políticas, su papel en el desarrollo de la nación, porque es que ahí en el siglo XIX están construyendo nación. Entonces, estos escritores, por lo general, si ustedes lo ven, ahorita no tenemos tanto, o por ejemplo, nuestro presidente Duque produce literatura. ¿Nuestros políticos actuales producen literatura? O sea, no estoy haciendo ninguna crítica en particular a ninguna corriente política, pero digo que a partir de este momento no hay esa unión, o sea, el político va por un lado y la literatura va por otro lado. En el siglo XIX no pasaba eso. La mayoría de políticos tenían que ver con la intelectualidad, eran intelectuales, escritores. ¿Sí? Hay que pensar qué pasó con eso, ¿no? ¿Por qué eso cambió? ¿Por qué eso se transformó? En este momento uno dice, bueno, yo considero que los políticos son literatos, y por qué en ese momento, en el siglo XIX, la gente que escribía literatura era la que ejercía la política. Bueno, eso es como para que lo pensemos. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta aquí hay algún comentario o alguna cosa que ustedes quieran decir frente a la temática del romanticismo en Latinoamérica? Ok, listo. Entonces, chicos, nos queda pendiente leer las páginas. No me interesa correr, sino me interesa que hagamos con calma, que desarrollemos con calma la actividad. Entonces, quiero que trabajemos, que hagamos la lectura despacio de las páginas 132. O sea, aquí hay un texto que es un texto de El Cristo de la Agonía, la 134, y el texto de Martín Fierro, hasta la 137.
de la 132 a la 137. Esas lecturas las vamos a traer para la próxima clase. Hoy es día, para el próximo día 4, hoy es día 4, ¿cierto? Para el próximo Pero- día 4, solo las lecturas, no las Listo. actividades, solo las lecturas, ¿vale? Entonces ahorita nos van a quedar unos minuticos, Ok. nos quedan 15 minuticos, en esos 15 minuticos vamos a empezar a hacer las lecturas. ¿Listo? Para que les quede tiempo. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes sienten que yo les he dejado muchas actividades en español y en comprensión lectora? No O sea, no se sé, preocupen, yo empiezo parte de mi autocrítica, no se preocupen en decírmelo porque yo quiero que ustedes, o sea, no quiero que se excedan en cosas y que vayan haciendo, obviamente yo soy su directora de grado, entonces ¿a quién le pueden dar quejas? Pero aquí lo estoy grabando para que ustedes me digan con tranquilidad. ¿Ustedes consideran que les he dejado muchas actividades? pues no sé por qué tú das harto tiempo para Sí, resolverlas. o sea, yo creo que es como lo normal. Yo he tratado de dejarles con mucho tiempo, o sea, como he ido mucho más despacio de lo que voy en la presencialidad, porque la idea es que ustedes tengan un tiempito para, que tengamos un tiempo para leer la actividad, para realizar la clase. Yo no quiero saturarlo, solo quiero que lean bien. Entonces, si se dan cuenta, hasta ahora vamos para la segunda actividad de Santillana, cuando ya deberíamos ir en otra cosa. Pero entonces, yo les voy a pedir que siempre ustedes me digan, si ustedes consideran que me excedí dejándoles algo, ustedes inmediatamente me dicen, no, profe, eso no. Y ustedes saben que nosotros negociamos, ¿cierto? Si ustedes me dicen, no, no alcanzamos, tenemos muchas cosas para tal cosa, igual nosotros tratamos de dejarlo. Por eso les digo, hoy simplemente les voy a pedir que hagan esa lectura para que dentro de 8 días la realicemos. O sea, hablamos de las lecturas porque me interesa que me hablen de esos textos muy bien, porque son los textos que representan el romanticismo, y realizamos la actividad durante esas horas. ¿Listo? Listo, profe. Para que no tengan trabajo por fuera. Y ahorita, entonces, en este tiempito que nos queda, vamos a tener un tiempo para que hagan las lecturas, o sea, son las 8:50, hasta las 9:15 vamos a tener un tiempito para que hagan las lecturas. Yo igual voy a seguir conectada. Señora, ¿alguien me va a decir algo? Bueno, y cuando volvamos nuevamente de descanso tenemos filosofía, ¿cierto? Entonces, en esa hora de descanso vamos a realizar la lectura de la guía para mañana trabajar filosofía. Ya tienen todos la guía, ¿cierto? Listo, entonces la idea es que nos conectemos, o sea, ahorita seguimos conectados, simplemente que ustedes van a estar leyendo hasta pues las 9:15, que es el descanso, y luego nuevamente nos conectamos a las 9:45 para hacer el llamado de lista, que pues, sepamos que todos están y tienen el tiempo para hacer la lectura previa de la guía de filosofía para que hablemos mañana, porque mañana tenemos filosofía y tenemos libro, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud frente a las actividades. Bueno, perfecto. Luisa, te Sí, profe. felicito por esas diapositivas porque estuvieron muy concretas y se nota que trabajaste muy bien el tema del romanticismo. Entonces, mientras tanto, ahora después de descanso también les voy a mostrar las notas de quienes me entregaron la actividad para que quedemos claros en quienes ya han entregado la primera actividad que ya debería estar entregada y la guía de filosofía. ¿Listo? Eso lo vemos ahorita después de descanso, ¿vale? Vale. Bueno, entonces pueden empezar a hacer su lectura de español. ¿Listo? Ok.